Con 34 minutos, saludamos a la doctora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Dos temas importantes se han dado que tienen que ver con el accionar de Pachakutik en la Asamblea. El uno, la libertad de expresión que se encuentra en juego alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación, que tiene que ser cambiada, un fallo de la Corte Constitucional. Reconoce que la ley de comunicación que fue impulsada básicamente por el correísmo y Pachakutik tiene aspectos que violan la Constitución y en consecuencia la Asamblea tendrá que modificarla adaptando a la Constitución según las sugerencias de la Corte Constitucional. Y por otra parte está la amenaza de muerte cruzada que ha emitido el Ejecutivo en respuesta a una resolución emitida por el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Gobierno, que también ha sido apoyado por Pachakutik. Quisiéramos conocer si orgánicamente Pachakutik ha estado de acuerdo con estas acciones de la Asamblea Nacional que han desencadenado a su vez estos dos hechos. Buenos días, licenciado. Buenos días a la audiencia. Yo creo que el Ecuador está en un momento bastante complejo. Salimos de una y entramos a otra y esto es bastante receloso para los ecuatorianos. No se ha cumplido varias acciones de oferta de campaña, pero también por el otro lado habrá que analizar si es que el incumplimiento de estas actividades se refieren únicamente al primer año, porque se debería ser del primer año, le corresponde el segundo año, al tercer año y al cuarto año. Definitivamente en eso hay que hacer una evaluación bastante, que digamos, profunda, ver los resultados que, bueno, visiblemente los resultados no se ven hasta este momento. La bancada se reunió el día de lunes en la tarde, se analizó varios puntos y quedamos por analizar también más a profundidad esta problemática que le corresponde solucionar de alguna manera al legislativo, pero el legislativo igualmente tiene que poner, como habíamos dicho, la organización política también tiene que hacer un autoanálisis, una autoevaluación de cuánto ha avanzado. No es de decir únicamente al uno que tiene tantas fallas y el otro que no tiene, porque finalmente el presidente de la República es colegislador también para la Asamblea Nacional. Con las debidas reglas, normativas, las funciones que tiene que cumplir tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se tiene que hacer este análisis, como decía, para poder determinar el cumplimiento y en qué porcentaje del incumplimiento de las acciones planteadas para el primer año. Bueno, ahora llevamos para el segundo año, finalmente sería 1 año y medio. Cuántas cosas tendría que cumplir. Y en eso vamos a seguir adelante. No es, obviamente, hoy, el día de ayer, tuvieron esta resolución de poder aprobar de aprobar el informe, digamos, que presentó hace meses atrás el señor presidente de la República. Y la Asamblea Nacional, incluido el bloque del movimiento Pachakutik, ha votado a favor. Pues Pero está nosotros de el lunes acuerdo nuevamente volveremos a Pachakutik, reunirnos más y allá del tomaremos grupo de nuevamente las legisladores, decisiones respectivas. en llevar adelante un juicio político en contra del presidente de la República. Disculpe, no le escuché la primera parte. Si es que está de acuerdo, más allá de los legisladores, el movimiento Pachakutik como tal, e intentar enjuiciar políticamente al presidente de la República. Eh, Como le decía, el día lunes nos volvemos a reunir, vamos a analizar con profundidad todos estos aspectos. De hecho, como un primer acuerdo, digamos, dentro de nuestra bancada, fue efectivamente hacer un llamado a la rendición de cuentas y hacer el control político, y esto no necesariamente significa la destitución del presidente de la República, y la Asamblea obviamente tendrá que ver si cuenta o no con votos, pero más allá de eso, hacer un análisis profundo del cumplimiento o no de la agenda con la que posesiona el presidente.
Doctora Velázquez, muy buenos días. Quizás uno de los objetivos de quienes plantearon esta acción al interior de la Asamblea Nacional es avanzar hacia un juicio político, pero también pudimos escuchar una segunda posibilidad que pasa por motivar, de acuerdo a los resultados, que esto tenga una revocatoria de mandato desde la ciudadanía. ¿Considera usted que esto tiene cabida en las circunstancias actuales? Porque esto podría además ser la causa por la que el ministro de Gobierno se pronunció y volvió a sacar a la luz esta posibilidad de avanzar en una muerte cruzada. A ver, también habría que ver quiénes realmente están detrás de todo esto y motivando para que haya un juicio político, debe revisarse, cumple o no, que obviamente es un deber de la Asamblea Nacional de hacer el control político, definitivamente que sí, pero también habría que ver qué otros intereses están detrás de todo esto e insisto, por eso digo, el movimiento al menos, el que represento, nos vamos a reunir y tenemos que analizar esto con mayor responsabilidad frente al país, con todo lo que está pasando. Obviamente existen motivos, existe, pero hay que ver en qué terreno político y económico está caminando el Ecuador en estos momentos. De cambiar a un presidente o de votar un presidente o de cerrar la asamblea o no cerrar la asamblea. Esto soluciona los verdaderos problemas, la verdadera crisis de inseguridad que existe en el Ecuador, la violencia que existe en el Ecuador, la desnutrición de los niños, el desempleo, etcétera. Soluciona esto cerrando o no cerrando la asamblea, votando o no votando al presidente de la República. Yo creo que el país y es hora y que la ciudadanía también podamos exigir que todos los que son electos de los 3 niveles de gobierno más a nivel nacional tienen que fijar su trabajo en una política pública y hacer una mejor redistribución de la economía del país, atender a los que históricamente han sido excluidos o menos favorecidos con la política pública y la inversión. En ese sentido, al menos nosotros como movimiento lo vamos a hacer, lo vamos a organizar, lo vamos a hacer una evaluación junto con nuestros compañeros asambleístas y tomar una decisión seria frente al país. ¿Cuáles, en su criterio, son los intereses que podrían estar detrás de este intento de destitución o juicio político al presidente? Yo insisto, no podría decir, pero esto me suena bastante complejo porque estamos a punto también de un proceso electoral de medio periodo, que son las elecciones 2023. El país no creo que soporte una crisis tras otra crisis y que hay que resolverlo. Obviamente a nivel de los territorios. Habrá que ver en este proceso electoral también qué fuerzas políticas asumen en cada uno de los territorios y qué trabajo real se puede hacer. Aquí hay que hacer algunas reformas, como por ejemplo el Código de la Democracia tiene que ser más fuerte. ¿Qué planes de gobierno presentan desde el presidente de la República hasta la última junta parroquial y que debe ser en sentido de cascada del plan nacional? No podemos plantear cosas separadas y al momento de la gobernabilidad no tiene ni pies ni cabeza para poder avanzar en función de política social, económica, ambiental y cultural del país. El último presidente de la Junta Parroquial hasta la Nacional se debe ir en un solo objetivo de la reactivación económica de este país, el mejorar el sistema de salud de este país. No podemos hacer planes de gobierno de acuerdo a nuestras conveniencias. Claro que sí, de acuerdo a las competencias, por supuesto que sí, pero no de acuerdo a las conveniencias de uno u otro grupo, sino en función del Ecuador. Y es lo que nos falta, hacer un trabajo en minga, un trabajo en conjunto. Además, doctora Velázquez, todo esto se da en un contexto previo a un proceso electoral. Ha habido cambios dentro de la Asamblea Nacional, asambleístas que se retiraron de sus funciones para presentarse como candidatos a cualquiera de los gobiernos descentralizados. También en los gobiernos descentralizados, en los consejos cantonales, alcaldes, prefectos también han dejado sus cargos para ir a la reelección o presentarse para nuevos. ¿Cuánto podría influir este proceso electoral en lo que se está debatiendo en este momento?
Yo creo que no es ningún aporte, con todo el respeto. Todo el mundo tiene derecho a participar, a renunciar a un puesto y participar en otro. O sea, me parece importante como un derecho individual, me parece bien. Pero miren, ya fijando en el contexto nacional, no creo que sea ningún apoyo de que dejen la curul de ser asambleístas, porque en este año y medio la asamblea sigue quedando en deuda frente al pueblo ecuatoriano. No han logrado concretar leyes que realmente favorezcan a la mayoría de nosotros los habitantes. Entonces, frente a eso, yo no sé qué van a ir a hacer en sus territorios. Si no han podido ponerse de acuerdo 137, mucho menos van a ponerse de acuerdo con 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 o 500.000 habitantes. Ahí, todo eso, decía yo, en el Código de la Democracia debe ser fuerte, debe ser una ley, sí, democrática, participativa, totalmente de acuerdo, pero también tiene que sufrir reformas como, por ejemplo, los que tienen antecedentes de responsabilidades administrativas, civiles, penales, con el pretexto de que no está ejecutoriada la sentencia, pues cualquiera y en cualquier espacio pueden participar, y cuando una organización política quiere poner en orden eso, simplemente en los requisitos te dicen lo contrario. Entonces uno tiene que, voy a poner entre comillas, obedecer la ley, las normativas. Sí, definitivamente, si no también estaríamos hablando de cualquier otra situación en la administración, pero sí creo que al menos desde nuestra organización estamos planteando desde hace rato de que tiene que sufrir una reforma frente a estas acciones. No puede ser que personas, por más necesarias que sean, deben terminar de cumplir el periodo para el que fueron electos en esa función, y dejar que otros ecuatorianos de los territorios puedan asumir esta responsabilidad, quizá con mucha mayor fuerza, con mucha mayor claridad de las necesidades existentes en cada una de los cantones, parroquias y provincias. ¿Qué recuerdos tiene usted, doctora Velázquez, de la forma en que terminó en las fases finales la relación entre Pachacutic con el gobierno de Rafael Correa, de Pachacutic con el gobierno de Lenín Moreno? No sé a qué se refiere, nosotros no hemos tenido ninguna relación. ¿Qué recuerdos tiene usted en cómo terminaron las cosas? No, nosotros lo decimos que nosotros no hemos tenido ninguna relación, siempre hemos sido como hemos enfrentado a la injusticia, porque hemos sido perseguidos, nuestros luchadores sociales, hemos tenido caídos en los dos periodos de gobierno, etcétera. Por tanto, nuestra lucha, nuestro proyecto político sigue en pie en favor de las mayorías, porque somos representantes de las mayorías. Y en ese Justamente sentido, hoy también con el actual gobierno vamos a seguir siendo lo que es el movimiento indígena, el movimiento Pachacutic y los sectores sociales. Justamente tras escucharle rememorar cómo fueron las cosas en esos tiempos, es parte de las razones que sorprende a momentos las actuaciones de Pachacutic. No es un asunto de estar en favor o en contra del gobierno, es un asunto también de las relaciones políticas, de cómo se manejan. Hemos hecho alusión el día de hoy a dos temas de actualidad: esto del Plan Nacional de Desarrollo, que sería un camino que está buscando la Asamblea para nuevamente de alguna manera sacar al presidente de la República. El otro está la Ley de Comunicación, y el otro lo que sucedió el 28 de junio cuando se votó para destituir al presidente de la República. 3 instancias en las cuales Pachacutic ha sido activo, 3 instancias en las cuales ha articulado con UNES. ¿Qué sensaciones le da a usted como dirigente, una de las dirigentes máximas de Pachacutic, el hecho de que existe esta connivencia entre lo que fueron políticos o movimientos prácticamente antagonistas a Pachacutic, a lo que está sucediendo el día de hoy? Voy a hacerle el recuerdo de que el movimiento Pachacutic no depende ni de uno ni de otra bancada o de uno u otro partido político. Somos Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, sus listas 18, con sus propios principios, con su plan de gobierno, con nuestro proyecto de izquierda para convertir al Ecuador en un estado plurinacional donde quepamos absolutamente todos con respeto absoluto. Simplemente es eso el movimiento Pachacutic, que dentro de la asamblea, porque el parlamento es para hablar, para dialogar, para poner de acuerdo, para sacar consensos que coincidan en una votación
en este caso, con una bancada, con otra bancada, pero son cosas del momento y además nosotros somos apenas 24 asambleístas de 137, no somos la mayoría. Y usted sabe mejor que nadie, como comunicador social que está todos los días en esto, que adentro para aprobar una reforma, para poner una coma, un proyecto de ley, etcétera, se necesita de votos y con 24 nosotros no somos nadie. Ahora, que hay adentro de esto algunas disidencias desde el movimiento, pero por supuesto que sí, eso está claro y no lo podemos decir que no. Algunos de los compañeros asambleístas tienen su propia agenda que a veces salen de nuestras manos, pero igualmente todos ellos han sido o están revisando algunos todavía en el proceso disciplinario, siempre el movimiento haciendo su control respectivo también a nivel interno. Claro, no nos referimos a los rebeldes de Pachacutic, nos referimos al bloque de Pachacutic, a esas frecuentes coincidencias, a esa frecuente articulación con UNES, que usted lo reconoce. Más allá, por supuesto, de los rebeldes de Pachacutic. No, yo no he reconocido con UNES, disculpe, señor Cardoso. No, a mí, disculpe, a mí me invitaron para hablar y lo que sí debo aclarar es que yo no estoy reconociendo. Hay coincidencias tanto con la bancada de UNES como con la bancada del oficialismo o del social cristiano, porque también no les llama la atención cuando están tan unidos entre UNES extrema izquierda con la extrema derecha, que es el Partido Social Cristiano. Por eso le preguntamos a la gente de Social Cristiano, ahora estamos hablando con Pachacutic. Así como cualquier otro asambleísta, pues nosotros lo que hacemos adentro es debatir y poner nuestras propuestas, pero no nos cuestionan o no nos dicen, miren qué bien que han presentado el proyecto de ley de soberanía alimentaria, que es la vida y el consumo interno de este país. No nos dicen, vea, el movimiento Pachacutic ha presentado el proyecto de ley sobre las tasas de interés que beneficia a la mayoría de los ecuatorianos. No nos dicen, vean, el movimiento Pachacutic ha presentado el tema de la educación superior, de la educación intercultural bilingüe, que van en función de las mayorías de los ecuatorianos. Siempre nos están viendo que con quién votamos y con quién no votamos. Con alguien hay que votar. Y además no hay que votar porque es de UNES o porque es de Social Cristiano, porque es del oficialismo. Hay que votar por las leyes que le pertenecen al pueblo ecuatoriano. En este contexto, ¿qué van a hacer con respecto a la ley de comunicación y las observaciones, más que observaciones, mandatos de la Corte Constitucional? Lo que dice la Corte Constitucional es la máxima representación de interpretación constitucional, pues hay que revisarlo, hay que rever en las cosas que hay que rever, y no es que solamente con el voto del movimiento Pachacutic, ojo, igualmente en la administración anterior también que se aprobó la ley de comunicación, hubo una situación bastante compleja y hubo un solo voto ahí del movimiento Pachacutic, que también obviamente después en la ejecución de la ley tuvo problemas, ciertamente la reconocemos. Igual hoy, lo que diga la Corte Constitucional, nosotros como siempre obedientes a la normativa y sobre todo, más que a la normativa, sobre todo a la realidad y del quehacer comunicacional del país. ¿Qué aspira, si es que nos puede de alguna manera graficar a Pachacutic con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación? E insisto, lo que diga la Corte Constitucional, no hemos revisado, nosotros acabamos justamente de llegar 4 de la mañana de la provincia de Sucumbíos, vamos a revisar, no en lo caso personal hablo, leeremos hoy, analizaremos hoy, que a las 10 tenemos esta reunión, y las resoluciones las tomaremos el día lunes en la reunión de la bancada. Bien, vayamos a la coyuntura política actual, la doctora Velázquez. ¿Cómo está la situación de Pachacutic? Entendemos que tiene candidatos en todas las provincias del país, pero hablemos de las principales, Pichincha, Guayas, Azuay. En Pichincha entendemos que ustedes están apoyando a Jorge Yunda para la reelección. Aquí en la provincia de la Azuay la situación está un poco más indefinida. Tuvieron un candidato, me parece que Felipe Delgado, hay por allí una apelación para que él efectivamente pueda ser candidato en esta época en la que se están dirimiendo las cosas, pero también hay un apoyo que ustedes tendrían hacia Adrián Castro, entendemos, y hacia Dora Ordóñez. En Guayaquil también han apoyado a algún candidato allí. Cuéntenos un poco sobre la posición que tienen, si es que hay unidad en Pachacutic en esto, y sobre todo
Dilucide, por favor, qué está pasando en la provincia de la Azuay, en dónde está el apoyo oficial de Pachacuti, ¿a qué candidato o candidatos? El movimiento Pachacuti, como cualquier otra organización política, pero más específicamente nuestra estructura, ha logrado inscribir las candidaturas en las 23 provincias del país, en las 24 provincias del país y 23 en las prefecturas, a excepción de Galápagos. Tenemos inscritos 190 candidatos a las alcaldías. Tenemos más de 550 juntas parroquiales, tenemos más de 190 listas de concejales urbanos y rurales. Eso es nuestro trabajo que hemos realizado en estas elecciones, con algunas dificultades por el cumplimiento del porcentaje de participación de las mujeres que tienen que presidir las listas, así como la de los jóvenes, pero creo que nosotros como Pachacuti hemos tenido menos problemas en este sentido, la hemos cumplido. Hay algunas subsanaciones que se tiene que hacer hasta el 10 de octubre, tal como nos demanda el Consejo Nacional Electoral, sí. En las provincias de mayor población, igual tenemos compañeras, compañeros que están actuando dentro de nuestra organización política. Pachacutic no es juez, no es contralor, no es la Fiscalía General del Estado, es una organización política donde respeta todos los derechos de cada uno de los y de las ecuatorianas. Las provincias tienen un nivel de desconcentración, resuelven, eligen, consensúan de acuerdo a la realidad local, pero esto no quita de que se tiene que cumplir sí o sí tanto el régimen como el reglamento, así como también los principios que se demandan dentro del Consejo Político Nacional. Más allá de esto, ¿puede aclararnos lo que pasa en el Azuay? No pasa nada en el Azuay. En el Azuay tenemos igualmente candidaturas que no se pudo inscribir en unos 2 cantones por situaciones internas. Tenemos alianzas también muy respetables, las alianzas a nivel de las 24 provincias. Tenemos alianzas, aunque la mayoría hemos inscrito únicamente como Pachacuti. En Azuay, nuestros compañeros del Comité Ejecutivo provincial y las autoridades electas también han conformaron el equipo para las inscripciones de las candidaturas. Al inicio había unos nombres, pero luego se fueron esclareciendo y tomando definiciones para poder hacer las inscripciones, y en este momento están inscritas las candidaturas. Vamos a apoyar, tendrán nuestro apoyo y vamos a trabajar como siempre en Minga, el movimiento Pachacuti. Doctora Velázquez, si bien aquí en Cuenca no pudieron inscribir sus candidaturas a la prefectura de la Azuay, ¿tampoco apoyarán a Democracia Sí, Adrián Castro y Dora Ordóñez? Hasta donde tengo entendido, nosotros inscribimos las candidaturas tanto de las prefecturas como de las alcaldías. Obviamente tenemos una alianza con Democracia Sí, el movimiento Pachacuti tiene una alianza. Y en ese sentido vamos a trabajar, no ser que estoy tan equivocada, de acuerdo a los registros que posan en este momento en mis manos, es que tenemos alianza con Democracia Sí, que 2 cantones no la podemos inscribir ciertamente, y que de aquí hay un mensaje, me habían pasado el día de ayer, que el compañero coordinador había hecho algún pronunciamiento. Lo enfáticamente que decimos desde la Nacional es que los coordinadores están en la obligación moral, jurídica, estatutaria de apoyar a sus candidatos. En el momento en que no estén de acuerdo con una u otra candidatura, simplemente hay que dar un pie al costado. Pero en este caso, el movimiento Pachacuti en la provincia de la Azuay está presidida por el compañero Mario Fares. Por tanto, él es la persona responsable, si se quiere, el director de campaña para ganar las elecciones 2023 en la provincia de la Azuay, porque ese es su papel y esa es su función. Pero Mario Fares, hasta donde entendemos, está en contra de esta coalición de apoyo a Adrián Castro y a Dora Ordóñez. Que tengamos diferencias y puntos de vista respetables, pero él es dirigente, yo soy dirigente, y tenemos que trabajar por el movimiento Pachacuti, porque no se trata de personas, sino de la organización política. Y en ese sentido, yo estoy muy consciente de que el compañero coordinador, con lo que vamos a hacer la reunión vía virtual el día de hoy, esclarecer las cosas,
y para llevar adelante nuestra campaña electoral. Y Sofía Sánchez, ¿qué papel juega en la organización? Porque ella ha tenido una especie de enfrentamiento, han estado en posiciones diferentes con el otro dirigente. Se le acusa incluso a Sofía Sánchez de haber sido haberse convertido en una obstructora para la inscripción oportuna de candidatos. Los compañeros electos, tanto asambleístas como de los 3 niveles de gobierno, su obligación es apoyar a la organización política, apoyar a los procesos internos de decisión que tiene, en este caso, el movimiento Pachacuti. Y en ese sentido, la señora asambleísta, igualmente en 2 reuniones que pude obtener antes de las inscripciones de las candidaturas, estuvo trabajando en ese sentido y no creo que haya existido algún otro problema. Simplemente a veces hay puntos y puntos de vista porque unos dicen hay que poner a tal candidato o el otro dice no, es que hay que poner a otro candidato, pero mientras más candidatos haya, que es nuestra costumbre, es mejor que haya más candidatos y de esas condiciones o de ese número de candidatos o precandidatos hay que seleccionar al mejor y ver las condiciones en las que la provincia, el cantón o la parroquia está en ese momento para poder tomar las decisiones. Y así se ha hecho tanto en la provincia de La Suay como en el resto de las provincias. Pero entre Mario Fares y Sofía Sánchez, sería Mario Fares quien tiene la autoridad, quien tiene el apoyo de Pachacutic. Por supuesto, él es nuestro coordinador del movimiento Pachacutic, la compañera asambleísta y el resto de los compañeros electos son parte del Consejo Político Provincial. ¿Qué piensa finalmente, doctora Velázquez, sobre la acción de protección interpuesta por Felipe Delgado? Desconozco de Felipe Delgado y además no sé de qué partido es. Bueno, fue el candidato de Pachacutic para la alcaldía en primarias. No, señor, no tuvimos ningunas primarias para el proceso de selección de las candidaturas para las alcaldías, para la alcaldía de Cuenca, no la tuvimos. Bueno, nos sorprende porque no coincide con los registros. No tuvimos. Eso le digo, no tuvimos porque yo estuve en los 2 procesos de selección interna de primarias. La presencié yo. Una cosa es que un dirigente haya dicho, quiero que sea tal el candidato, pero además, a la persona que hace alusión no consta dentro de nuestros registros. No seguimos al milímetro, doctora Velázquez, no tenemos los medios y tampoco somos parte de Pachacutic, pero me parece que Felipe Delgado tenía justamente el apoyo de Mario Fares. Sería bueno realmente, le decía, la situación en Cuenca es un tanto enredada, sería bueno que Pachacutic lo aclare. En parte lo ha hecho usted, pero aún nos quedamos con alguna confusión. No sé cuál es la confusión, licenciado Cardoso, me gustaría aclarar para que no haya esta mayor confusión con la intervención de la Nacional. Lo único que digo es, no existió primarias con el nombre que usted nos ha dado. No existió, le digo categóricamente, las primarias lo hicimos en el local, se me va el nombre, en ese sitio con la participación de todos los cantones, de todas las parroquias y en listas únicas. Bien. ¿Cualquier otra cosa que agregar para los oyentes aquí en el Austro Ecuatoriano, doctora Velázquez? Un saludo muy fraterno para ustedes, a toda la audiencia, y que este proceso electoral sea de conciencia, de análisis, no solamente pensando en las personas, sino pensando en las propuestas reales que pueden presentar una u otra organización política. Gracias, doctora Velázquez, por habernos acompañado. A ustedes, bendiciones. La doctora Velázquez, subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Son las 8:00.